El próximo programa es para todos. No contiene escenas de sexo o violencia. Hola, bienvenidos a Signos Vitales, un espacio donde la salud es nuestra prioridad. A veces podemos tener sentimientos o momentos incómodos y pueden generar ansiedad. Precisamente este será el tema el día de hoy. Nos acompaña Natalia Domínguez Cuartas, psicóloga. Bienvenida nuevamente a este espacio. Muchas gracias, Cristina. Bueno, la idea entonces es que hoy hablemos como de otra problemática, ¿cierto? Importante, común en nuestra sociedad, obviamente en nuestro municipio, y que podamos informar y educar a las personas para que tengan mayores herramientas para afrontar esto que genera tanto malestar. ¿Qué es la ansiedad? Listo, bueno, entonces la ansiedad es una emoción, ¿cierto? O sea, está con nosotros. Secundaria al miedo, es decir, es un poquito, está como en otro nivel distinto al miedo, que implica una preocupación, ¿cierto? Por no poder de alguna manera enfrentar ciertas situaciones futuras. La ansiedad está muy orientada hacia el futuro, hacia el no saber qué hacer con el futuro, ¿cierto? Es un poco distinto al estrés, que ya lo hablamos en otro programa, que está más orientado al presente, mientras que la ansiedad está más orientada al futuro y es como una hiperactivación también, como del sistema nervioso, ¿cierto? Donde yo empiezo a pensar, a catastrofizar, a anticipar que no voy a lograr ciertas cosas que en la mayoría de las ocasiones no es cierto, no ocurre, no es real, y aparece una respuesta fisiológica específica del organismo que es muy, muy molesta, ¿cierto? Y que puede, digamos, contener muchos síntomas o muchos signos, entre ellos taquicardia, sudoración, ¿cierto? Es como una respuesta ante la percepción de una amenaza. Y esa amenaza puede ser real, es decir, puede estar acá, no sé, un animal muy peligroso que nos apareció de la nada y hay que huir, o puede ser una amenaza imaginaria de, no sé, perder mi trabajo, de terminar mi relación amorosa, ¿cierto? Que va a detonar en ambos casos los mismos síntomas. Realmente, ¿cuánto puede durar la ansiedad ahora que nos mencionaba que es más del futuro? ¿Cuánto puede durar y en qué momento deberíamos preocuparnos? Bueno, no hay un tiempo específico, ¿cierto? Porque como lo hemos dicho como en varios programas, cada persona tiene una vulnerabilidad distinta, ¿cierto? Y una manera de responder como muy individual, muy subjetiva. Todos en algún momento de la vida sentimos ansiedad, la ansiedad la necesitamos, no se elimina ningún proceso terapéutico, uno no va al psicólogo para que me quiten la ansiedad, ¿cierto? Porque la ansiedad, digamos que moviliza a la acción, es normal, es sano y es seguro que ante ciertas, digamos, circunstancias de la vida yo sienta ansiedad y esa ansiedad me permita en un nivel óptimo, es decir, en un nivel sano, hacer cosas para salir de eso, ¿cierto? La ansiedad se empieza a volver problemática cuando yo durante muchísimo tiempo estoy teniendo pensamientos asociados a esta posible amenaza y cuando esa amenaza no es real, ¿cierto? Cuando yo digo que la amenaza no es real, me refiero a que si eso que te está dando miedo pone en peligro tu vida, ¿listo? Que te, digamos, despidan del trabajo no pone en riesgo tu vida, pone en riesgo otras, digamos, características. Que pierdas un examen en la universidad no pone en riesgo tu vida, terminar con tu pareja no pone en riesgo tu vida, pero digamos que aprendimos también por distintas experiencias, digamos, culturales y crianza y desde la infancia, a interpretar que si eso llegase a ocurrir, pues sería muy devastador, digamos, para nosotros. Entonces esa ansiedad se vuelve problemática cuando yo estoy interpretando muchas situaciones como una amenaza y digamos que experimento síntomas físicos muy molestos que también impiden que yo continúe con mi vida cotidiana, ¿cierto? Que haga muchas pausas, que no pueda ir a estudiar, que consulte mucho, digamos, al médico y el médico no encuentre la razón de por qué me pasa, ¿cierto? Que es algo como muy común. Ahí es donde se vuelve problemática, más que el tiempo, también tiene que ver con esa intensidad de los síntomas y con esa frecuencia en que me estoy sintiendo ansiosa. Usted mencionaba ahora algo de los trastornos frecuentes. En consulta, ¿cuáles son esos más comunes?
Bueno, hay que también tener en cuenta que después de la pandemia, digamos que la prevalencia de los trastornos de ansiedad aumentó, ¿cierto? En un nivel muy alto a nivel mundial. En la consulta psicológica, incluso médica, de los trastornos más comunes podríamos nombrar el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de ansiedad, digamos, por separación en los niños. Hay otros diagnósticos que, si bien en algún momento teórico hacían parte de la ansiedad, ya no, pero presentan los mismos síntomas. Está el trastorno de estrés postraumático, que es la reacción que yo tengo como frente a ciertos traumas. Probablemente el trastorno obsesivo compulsivo, ¿cierto? Que ya tampoco está clasificado dentro de los trastornos de ansiedad, pero que sus manifestaciones clínicas son muy similares. Y puede estar ya como parte de los trastornos que responden al estrés, el trastorno de estrés agudo, el trastorno de estrés reactivo en la niñez, el trastorno de relación social desinhibida también en la niñez, que aparecen también por ciertos factores de estrés. ¿Por qué mezclo estrés y ansiedad? Porque uno puede producir otro, ¿cierto? El estrés puede ser producido por la ansiedad o puede producir ansiedad y viceversa. Cuando yo estoy en un estado de ansiedad muy permanente, se me pueden generar todos estos síntomas, digamos, de estrés, ¿cierto? Esos son los más comunes que yo recuerdo en este momento. ¿Por qué puede considerarse que el estrés se convierta en un problema de salud pública? Bueno, el estrés y en este momento la ansiedad es porque estamos presentándolo en una prevalencia muy alta, ¿cierto? En muy poco tiempo, digamos de 2 años para acá, no solo la cantidad de diagnósticos ha aumentado en una forma exorbitante, ¿cierto? Que también puede responder a ciertas condiciones, a que la gente está consultando más, por ejemplo, está más abierta a contar, sino que también ha implicado que la población etaria desde pequeña se incluya, es decir, ahorita estamos diagnosticando niños de 5 años o de 6 con trastornos de ansiedad, personas, adultos mayores, digamos ya retirados como de su vida productiva, que uno supone que deberían de estar descansando, tranquilos, están presentando muchos diagnósticos de ansiedad. Y si bien la ansiedad no está muy directamente relacionada con otras enfermedades médicas, sí produce, digamos, mucho costo a nivel vital, es decir, muchas personas con ansiedad desertan de la universidad, interrumpen o renuncian a sus trabajos, se empiezan, digamos, a sentir mucho más enfermos físicamente de lo que realmente están, se altera un poco también como la dinámica familiar, entonces se vuelve salud pública porque es algo ya tan común que requiere una intervención ya a nivel de comunidad para que pueda ser efectiva. Realmente podemos decir que, o sea, la ansiedad siempre ha existido, los miedos siempre han estado, son emociones que nos acompañan y que hacen parte de nosotros, pero también podemos decir que han aumentado las citas, las consultas, no solo porque aumentaron los casos, ya es algo que podemos reconocer, pero que se puede presentar esto más porque la gente ya no tiene ese temor de hablar, de contar qué pasa, de manifestarlo. Esa podría ser una razón, ¿cierto? Pero no creo que sea la única. Yo creo que más las experiencias vitales a las que hemos estado expuestos como en estos últimos años han contribuido a que se haya disparado de una manera tan abrupta. Las exigencias, digamos, en las sociedades que son tan productivas y que no somos desarrollados, ¿cierto? Porque en Colombia, por ejemplo, hay un nivel de exigencia en productividad muy alto, pero no somos una sociedad del primer mundo que puede contrarrestar eso con otras acciones. Eso ha generado también un tema de ansiedad, el asunto como de tener que responder a diversas tareas, ¿cierto? Hoy en día ha cambiado mucho como el proceso en que yo puedo ser bueno o en que yo me reconozco bueno. Entonces los niños desde pequeños, por ejemplo, tienen unas exigencias muy altas, tienen que hacer un deporte, pero tienen que saber otro idioma, pero tienen que responder, digamos, a nivel académico de manera adecuada, pero entonces además están expuestos como a estos dispositivos, que es otra cosa importante que ha influido y es como toda esa, digamos, interacción que tenemos con las redes sociales y esa interpretación que nos hace, digamos, pensar o sentir frente a eso que estamos viendo, que no necesariamente es real, pero que se han vuelto amenazas importantes a tener en cuenta, ¿cierto? Últimamente vemos muchas adolescentes que entran en crisis si sus likes o las reacciones que tienen no son las mismas que las de otra persona. Y bueno, esto la es como, imagen claro, física también se vuelve ansiedad. Sí, y el reconocimiento es como un tema
de recompensa inmediata, ¿cierto? Como que hoy en día nos estamos acostumbrando a que la recompensa la tenemos que tener de manera inmediata, rápida, y cuando esto no sucede, pues ahí es donde entramos en crisis. Y esto está sucediendo desde la aparición del Internet, los dispositivos, por ende, como la población también crece, ¿cierto? No se reduce, sino que crece. Las personas que hemos estado, digamos, desde la generación millennials hacia abajo, expuestos a esto desde edades muy tempranas, obviamente ampliamos la vulnerabilidad a sufrir de estos diagnósticos. Vamos a una pequeña pausa de mensajes institucionales y al regreso queremos que nos explique cómo obtener habilidades precisamente para controlar la ansiedad, ya que hemos hablado que esta no se elimina en consultas. Entonces vamos a una pausa y ya regresamos. Bueno, un saludo muy especial para mis colegas, amigos de AUPAN Televisión, a los que aspiro a conocer personalmente, dialogar con ellos, aprender de ellos. Si de pronto hay algo de mi parte que pueda aportar, pues encantado. Y bueno, que les vaya muy bien en todas sus faenas. Me gusta UPAN porque me encanta estar enterada de todas las cosas que pasan en nuestro municipio. Además es un canal de oportunidades donde le dan visibilidad a muchos emprendedores, a muchos artistas para darse a conocer. Yo quiero a UPAN porque UPAN es el canal de los andinos, es el canal que tiene un personal calificado, idóneo, oportuno para estar apoyando e informando a la comunidad 100%. Y estamos de regreso con este tema en Signos Vitales, la ansiedad. En Colombia los trastornos de ansiedad son de mayor prevalencia que otros trastornos mentales. El 19% de la población de 18 a 65 años de edad reporta haber tenido alguna vez en su vida un trastorno de ansiedad. ¿Cuáles pueden ser entonces esas estrategias que podemos tener para empezar a enfrentar la ansiedad? Listo. Bueno, si nosotros partimos de considerar la ansiedad como algo, digamos, patológico, ¿cierto?, que requiere intervención, hay muchos modelos terapéuticos, ¿cierto? Hay muchas formas, digamos, de poderle dar manejo. Una de ellas es, digamos, que responde a un modelo muy médico, tiene que ver como con el tratamiento farmacológico, ¿cierto? Poder pues como tomarse ciertos medicamentos que ayuden a regular como de manera directa estos síntomas que implican sintomatología física, sintomatología emocional y sintomatología cognitiva, que es como el estar pensando todo el tiempo, ¿cierto?, en algo. Esa es una de las estrategias. La otra claramente tiene que ver como con el tratamiento psicológico. Lo que hemos dicho o lo que se ha demostrado es que ambas combinadas, ¿cierto?, tratamiento farmacológico con tratamiento psicológico es lo que mayor efectividad produce en menor tiempo, ¿cierto? Entonces esto hay que tenerlo en cuenta y también tenemos que estar preparados para esto. Pero digamos que lo que podemos decir aquí como una fuente, digamos, de rescate es hablar de algunas de las estrategias que justamente nosotros enseñamos dentro de la consulta y que las personas de manera autónoma, ¿cierto?, las pueden realizar. Hay una específica que se llama respiración diafragmática, ya la habíamos como mencionado en programas anteriores. Es una estrategia y una técnica que requiere obviamente entrenamiento y práctica constante y que lo que busca y hace es que el sujeto que la realiza, sin tenerse que decir que no se quiere preocupar, que paren los síntomas, es decir, la respiración solita logra estados de calma permanente, ¿cierto? Entonces logra que el sujeto empiece a responder a estos estímulos que le producen miedo, a estas amenazas que él interpreta como muy peligrosas, de una manera como que tranquila. Esa sería como la estrategia que yo mencionaría como la estrategia reina, la que hay que utilizar, la que ojalá todo el mundo tenga o no tenga ansiedad, tenga depresión u otra cosa, podría implementar en su vida y creo que se ven los resultados muy rápidamente. Podemos explicar
ya detalladamente. Anteriormente en un programa nos habló de la importancia de la respiración, acá lo retomamos, pero es importante que los andinos sepan, bueno, cómo se hace realmente una respiración consciente, adecuada. Bueno, pues primero siendo conscientes, ¿cierto? Tú lo acabas de decir, nosotros estamos acostumbrados como por el nivel de vida a vivir en un piloto automático, ¿cierto? A ver televisión mientras como, a escribir mientras hablo por teléfono, bueno, como la multitarea que hemos mencionado. Y pues lo primero es interrumpir como esto, sobre todo si vamos a buscar o hacer la estrategia de la respiración diafragmática, ¿cierto? Es una estrategia, la podemos ensayar contigo, ¿cierto? Para que los televidentes vean que requiere de movimientos corporales, ¿cierto? Que incluye, digamos, el cuerpo para poder realizarla. Entonces, pues bueno, si quieres, yo te voy dando las instrucciones y lo revisamos. Aprendamos a respirar. Entonces, lo primero que necesitamos es estar en un lugar cómodo. La posición como más recomendable para esto es hacerlo acostado, porque como requiere entrenamiento es mucho más fácil que las personas lo hagan acostaditos. Y la posición más difícil es sentados, entonces puede que te genere mayor dificultad, pero bueno, acá lo importante es como la disposición. Otra posición es de pie, ¿cierto? Entonces la idea es aprenderla a hacer acostados y ya después cuando tengamos como el hábito poderla hacer en cualquier momento, en cualquier lugar. Lo bueno de esta estrategia, como le decimos a los pacientes, es que nadie se da cuenta que tú la estás haciendo, ¿cierto? Porque es la respiración natural, como vienen los bebés a respirar, que después en algún momento de la vida se nos olvida. Pero como es tan natural, tú la puedes hacer en una pelea con tu jefe, el jefe no se da cuenta. La puedes hacer en el metro, nadie se da cuenta, porque hace parte, ¿cierto? Como de un mecanismo natural del organismo. Entonces lo que primero que tenemos que tener en cuenta es, como se llama diafragmática, respiramos con el diafragma. Muchas personas, cuando las mandamos como a respirar profundo, hacen este movimiento acá como más con el tórax y esto no ayuda, al contrario, digamos que puede haber una hiperventilación, se corta el oxígeno, se desmayan, entonces termina siendo como peor la cura que la enfermedad, ¿cierto? Entonces el primer paso es como ser muy conscientes de que me voy a sentar y a concentrar como en respirar, ¿cierto? Lo segundo es entender que el movimiento es en el diafragma, no acá. Obviamente vamos a ver que se va a mover esta parte, pero yo tengo que llevar la concentración al estómago, ¿cierto? Y pues yo les recomiendo que pongan estos dos deditos acá porque cuando sale el diafragma se separan, entonces esto me da cuenta de que lo estoy haciendo bien. Y cuando entro el diafragma se juntan, ¿listo? Entonces este es como el movimiento que yo tengo que hacer mientras esté respirando. Lo otro ya es lo más fácil, ¿cierto? Es tomo aire por la nariz lentamente, boto aire por la boca lentamente. Eso lo sabemos hacer todos, ¿cierto? Ahora la dificultad está en que mientras yo tome aire por la nariz, yo debo inflar el estómago. A ver, te veo. Mira, tú estás moviendo mucho acá. No, el movimiento tiene que estar acá, ¿cierto? Pero como sentada es más difícil, es probable que acostadita lo logres. Entonces yo tomo aire mientras inflo el diafragma y boto aire mientras desinflo. Lentamente, pausadamente, ¿cierto? Hay muchos videos en YouTube donde pueden tener como el audio, ¿cierto? Eso le iba a comentar, estos ejercicios de respiración pueden ir acompañados de musicalización y también podrían facilitar el sueño. Bueno, mira, la idea es que la respiración se haga solo con la respiración, porque lo primero, como te decíamos, es estar consciente del proceso. Con música pues no es muy recomendable porque la respiración no es una estrategia de relajación, ¿listo? Nos puede relajar, pero es un producto, pero lo que nosotros buscamos con la respiración es que la persona esté atento, que se concentre en este momento, ¿cierto? Como en el aquí y el ahora. Puede producir relajación, puede producir sueño, muchas personas lo hacen antes de dormir y les ayuda como con el tránsito intestinal lento, ¿cierto? Entonces muchas personas también empiezan a mejorar un poco como el colon. Personas que estudian técnica vocal las ponen a aprender la respiración y les ayuda como a controlar todo esto, o sea, tiene múltiples beneficios. Pero si nosotros los centramos en la ansiedad, acá lo importante es que tú seas consciente y aprendas a respirar de manera consciente y concentrada solo en la respiración, ¿listo?
Hay unos audios de YouTube que puedes utilizar, pero lo que hacen no es una música adicional, sino poder guiar este proceso de respiración. O sea, te ayudan como con el entrenamiento. Hay alguien que te está diciendo qué es lo que tienes que hacer y pues va a ser mucho más fácil seguir la instrucción. Pero no es una música adicional, ni es un olor adicional, no, eso se puede usar, pero digamos que no va en función de la técnica, ¿cierto? Y lo que hace, como te decía, que esto es como lo más importante y de lo que los pacientes más se sorprenden, es que tú empiezas a cambiar tus reacciones emocionales, ¿cierto? Sin hacer un esfuerzo por eso, ¿cierto? Tú no tienes que decir, la próxima vez que te vea no te voy a pegar, no, ocurre como de manera inconsciente y automática. El cuerpo y se por empieza eso, a sentir más liviano. exacto. De hecho, hay cambios a nivel neurológico, o sea, si pudiéramos medirte antes de la respiración y 2 semanas después, hay unas áreas específicas, pues que no viene al caso nombrar, del cerebro que crecen y se achiquitan, lo que hace que seamos mejores regulando las emociones. Bueno, también es importante recordarle a los televidentes en estos momentos donde se presenten mayor ansiedad, que también lo podemos asociar con estrés, y no tengamos esa herramienta de respiración y no seamos conscientes de emplear otras técnicas que nos ha mencionado, ¿cómo podemos entonces tratarlo con un especialista? Listo, eso, mira, no hay ninguna técnica que pueda ser de emergencia y que yo pueda utilizar frente a un evento traumático, a no ser que yo tenga entrenamiento previo, ¿cierto? Yo no te puedo decir si esto nos pasa, hagamos esto, porque como hay una, digamos, percepción de amenaza en la ansiedad, lo que hace el organismo es tratar de protegerse, no piensa. O sea, cuando nosotros tenemos mucho miedo o mucha tristeza o mucha rabia, nosotros no pensamos. En el miedo lo que busca el organismo es preservar la vida, ¿cierto? Entonces la persona no va a tener en la memoria la estrategia que yo le diga acá, además no existe, para bajar esa ansiedad. Después de que se entrenen en respiración, la persona sí lo puede traer en un momento específico a la memoria y realizarlo, pero no es una técnica de rescate. Esas técnicas ya están como del lado de la medicación, ¿cierto? Te pasó algo, te tomas la medicación y pasa, pero no es esta técnica, ¿cierto? Entonces, digamos que de alguna manera la consulta con un especialista, como tú lo nombras, cuando yo estoy viendo que esta sintomatología me está desbordando, ¿cierto? Me está alterando muchas áreas, pues es consultar e iniciar un proceso. Cada persona requerirá unas sesiones específicas, ¿cierto? Un medicamento específico, unas técnicas específicas, pero como siempre les digo, ¿qué me tiene que decir a mí? Que vaya donde el médico, pues que esto se me está empezando a salir de las manos, que sea muy frecuente, que yo ya me sienta que no soy el mismo, ¿cierto? Y darle la importancia también como a la patología y a la sintomatología mental, que hoy en día sabemos, ¿cierto? Pues que mente y cuerpo no están separados. Entonces, antes le poníamos como mucho más cuidado a lo físico, pues hoy en día sabemos que lo psicológico interfiere directamente como en nuestro bienestar físico. Entonces, consultar. Exacto, y estos síntomas físicos de los que usted nos mencionaba ahora, ¿son más recurrentes en los adultos que en los niños? No, eso es igual, de acuerdo al que esté diagnosticado, es igual. Generalmente son síntomas fisiológicos muy parecidos a cuando haces ejercicio, ¿cierto? Esa sudoración, esa taquicardia, el calor, el ponerse rojito, la agitación, generalmente son muy parecidos. La diferencia es que cuando hacemos ejercicio sabemos por qué aparecen, pero cuando estamos ansiosos no, y eso nos produce, digamos, mucho mayor temor frente a los mismos síntomas. Vamos entonces a una pausa de mensajes institucionales y ya regresamos con este tema. La educación es un derecho para todos los niños, niñas, adolescentes y adultos que les proporciona habilidades y conocimientos necesarios para desarrollar herramientas necesarias para vivir mejor en sociedad. Este es un mensaje de AUPAN, Comunicación para Todos. Los programas que más me gustan de AUPAN, no los dejo de ver, Tinteando con la Firma. Me parecen muy agradables. Y también AUPAN Noticias, porque nos pone en contexto la realidad andina, y más para nosotras que somos educadoras, para estar compenetradas con la realidad de nuestra población.
este tema de ansiedad, cuando se vuelve tan complejo, puede llegar a necesitar una incapacidad. Exacto, muy buena pregunta, Cristina. Sí, por supuesto que sí, y por eso es que es importante que reconozcamos los síntomas y que acudamos a un especialista, ¿cierto? La ansiedad, cuando se convierte en patológica o hace que se desarrolle, digamos, un diagnóstico mental o un trastorno, sí está incluida, ¿cierto? Dentro del manual médico sí se diagnostica con ella, con algunos de los que te mencioné anteriormente. También estaba el trastorno de pánico, que es demasiado común y se me pasó por alguna razón. Y esto, digamos, sí aparece de manera directa como en los diagnósticos, en los sistemas médicos, y sí puede generar incapacidad. ¿Por qué? Porque si bien puede que no se encuentre la causa orgánica del diagnóstico, ¿cierto? Te pueden hacer múltiples exámenes y no es nada. Tú vas como si tuvieras la presión alta y te miden y estás perfectamente, ¿cierto? Sí causa un deterioro significativo, digamos, en la realización de actividades cotidianas. Hay pacientes o hay personas con ansiedad que incluso se pueden llegar a paralizar, entonces no pueden trabajar, ¿cierto? Hay bloqueos, por ejemplo, cognitivos importantes donde la persona no sabe qué responder frente a ciertas situaciones. Hay dificultades en el sueño, sabemos que si una persona no duerme, digamos que esto es un signo importantísimo de incapacidad. Entonces, si tú no estás durmiendo o llevas 3 días sin dormir porque estás pensando, porque tienes ansiedad, eso requiere incapacidad, ¿cierto? Entonces, si digamos que a diferencia de otros temas como quizás el estrés, la ansiedad, la depresión, sí pueden darnos como incapacidad y sí requieren, digamos, un manejo que está más reconocido incluso dentro del ámbito laboral. O sea, hoy en día se entiende más y se acepta un poco más que las personas se incapaciten por trastornos de ansiedad que por otros relacionados. Estos síntomas de angustia, de miedo, la ansiedad, el estrés, todos estos síntomas pueden desencadenar que una persona se sienta mal y que también busque como el refugio en otras cosas o que, por ejemplo, lleguen a pensar en tendencia a suicidas. Bueno, yo voy a explicar algo como importante sobre la ideación suicida. Y es que cualquier asunto que implique sufrimiento para el sujeto, dolor que puede ser psicológico o físico y que el sujeto crea que no puede manejar, digamos que puede llevar a la ideación y a la conducta suicida, ¿cierto? Un factor de riesgo para poder cometer un acto suicida tiene que ver con tener un trastorno de ansiedad, ¿cierto? Además de otros. Pero el tener trastorno de ansiedad implica o te vulnera o te empuja más al hecho de poder tener una ideación suicida. Y después de que aparece la ideación suicida es mucho más fácil que pueda aparecer la conducta suicida. Entonces, sí, claramente cuando el sujeto ve que ha hecho muchas cosas y no le han servido, funciona. Hay muchas personas que acuden como a la medicina natural, o que intentan hacer como evitación y me voy a hacer el bobo y eso va a pasar, o que incluso digamos que las estrategias no son tan sanas, algunos recurren al alcohol, ¿cierto? A ciertas adicciones o a presentar, no sé, conductas como más inadecuadas, ver televisión durante más tiempo, aislarse. Digamos que ese tipo de personas, si bien están haciendo cosas que ellos creen que les pueden ayudar, al contrario de ayudar, digamos que puede alterar la dinámica, ¿cierto? La agrava. Y esto hace empezar a pensar que todos los esfuerzos que yo estoy haciendo no me van a poder ayudar, ¿cierto? Entonces se me van agotando cada vez más los recursos. Empieza a haber también como una barrera, un rechazo social, porque entonces además de ser ansioso, ya estás tomando, ya no vienes, ya no pasas tiempo con nosotros. Entonces el paciente se empieza a cerrar, donde digamos que sus habilidades de resolución de problemas y de toma de decisiones se ven muy afectadas y obviamente aparece la idea suicida como la única solución para aliviar como ese sufrimiento, por supuesto, y es un aspecto muy importante al que le tenemos que tener también atención. Es una responsabilidad entonces grande de nosotros o de las familias, de las amistades, de ese círculo social, empezar a identificar estos comportamientos y bueno, cómo pueden entrar ellos también a participar y a apoyar en un momento en que una persona presente una crisis o un estado de ansiedad. Precisamente, yo creo que todo parte, pues como siempre repito, soy como muy reiterativa en el tema,
Y es este asunto de poder educar, ¿cierto? De poder saber entender y primero comprender que es un, digamos, problema real, que existe, que es muy frecuente, es muy probable que en todas las familias haya por lo menos una persona con ansiedad, ¿cierto? Sea, digamos, en el sentido clínico, o sea, patológico o no, pero que empiece como a, digamos, presentar estos síntomas. Y digamos que, claro, es responsabilidad nuestra también por ser un tema de salud público en cualquier rol, ¿cierto? De jefe, de papá, de mamá, de esposo, de profesor, poder detectar y acompañar a la persona en eso. Entonces, ¿uno cómo puede acompañar? Pues primero, siendo consciente y tratándole de alguna manera de concientizar a esa persona que algo está pasando, que estás en un cambio importante, que antes no eras así, que tu vida está siendo distinta. Eso es lo más importante. Sugerir y ojalá acompañar, ¿cierto?, la consulta con un especialista y en el mejor de los casos realizar estrategias e intervenciones en conjunto, es decir, yo puedo no ser ansiosa, mi hijo es ansioso, pero si yo practico la respiración con él y la podemos habituar y hacer como parte del día, eso puede ayudar muchísimo a que la persona no solo empiece a mejorar sus síntomas, sino que se sienta validada, acompañada, sin tabú, sin estigma, ¿cierto? Esto hace parte de un tema que se llama inteligencia emocional, que es un tema que está pues como muy nuevo y que se está tratando de enseñar en las familias y en los colegios, ¿cierto? Y es poder como dar esa gestión emocional a los chicos desde que están muy pequeñitos, con muchas estrategias que son las mismas que trabajamos en psicología clínica, pero que si se hacen desde pequeños y los acostumbramos, por ejemplo, a estar en el aquí y el ahora, a ser consciente de las sensaciones corporales, van a prevenir que se desarrollen estos tipos de diagnóstico a largo plazo. Entonces, acompañar también en el tratamiento ayuda muchísimo, ¿cierto? Te mandaron a caminar, pues vamos y caminamos juntos, nos mandaron a tomar agua, pues tomemos agua juntos, ¿cierto? Como poder acompañar estos procesos para que, digamos que el paciente o el sujeto como en cuestión se sienta también como adherido con sus características psicológicas del momento, pues al mismo grupo social al que siempre ha pertenecido, ¿cierto? Es como normalizar también estas emociones, que son muchísimas, pero que unas podemos considerarlas como que es que puede ser malo sentir miedo, puede ser malo sentir angustia, y nos sentimos como retraídos y evitamos también como ese contacto social para evitar mostrarnos o mostrar esos síntomas. ¿Cuál sería entonces esa recomendación que deberían tener todos? Bueno, principalmente pues como todo lo que hemos dicho, básicamente como tener hábitos saludables, ¿cierto? Pero yo creo que hay una importante y es como poder usar las redes sociales como de una manera óptima, ¿cierto? Hoy en día hay muchos perfiles en Instagram, hay muchas, digamos, páginas en Facebook que se dedican a la promoción y a la prevención, digamos, de la salud mental, a generar estrategias. Entonces, YouTube, que es como una herramienta como tan, ¿cómo se dice? Como tan asequible para todos, ¿cierto? De pronto los papás no manejan tanto TikTok, pero en TikTok también podemos encontrar este tipo de contenidos. Es bueno poder acercarme sobre la información, ¿cierto? Inicialmente en la información sobre qué puedo hacer y usar eso, ¿cierto? Hay múltiples estrategias, ¿cierto? Que nos demorarían 20 programas. Audios, cambios de temperatura, por ejemplo, que son unas estrategias nuevas clínicas, que es, bueno, me estoy sintiendo como en un ataque o en una crisis, voy y toco hielo, por ejemplo, ¿cierto? Pero todo eso, digamos que todo ese contenido está expuesto en internet y podría ser muy fácil acceder de esa manera, ¿cierto? Básicamente hay como una cadena, digamos, conductual que permite mejorar la calidad de vida, prevenir el envejecimiento y prevenir este tipo de enfermedades mentales que tiene que ver con hacer ejercicio físico, una dieta balanceada, ¿cierto? Y ojalá meditación y atención plena. Son como las 3 estrategias que están hoy en día que todos deberíamos tener, ¿cierto? Con enfermedad, sin enfermedad. Hacerlo muy hábil. Claro, y que podrían permitir de alguna manera que los síntomas bajen, que los síntomas se regulen o incluso que no aparezcan. Listo. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Algo más que quiera complementar para compartir con todos los andinos? No, pues una invitación como al aprendizaje, ¿cierto? Menos mal acá en Andes como que contamos con muchos espacios donde nos pueden brindar esa información, ¿cierto?
La Universidad de Antioquia tiene obviamente el pregrado en psicología, entonces hay muchos, digamos, profesores y estudiantes formándose en estos temas. Está el Hospital de Andes, que también cuenta como con un espacio de psicología, de promoción y prevención. En la alcaldía tenemos espacios como los escuchaderos, ¿cierto? En la Secretaría de Salud. Entonces yo creo que poder acercarnos a estos espacios no solo de intervención psicológica, sino espacios recreativos, ¿cierto? Espacios formativos que nos permitan, como te decía al principio, poner la atención en diferentes asuntos de mi vida y poder integrar, digamos, eso que yo soy a partir de diversas perspectivas. Esa sería como la invitación. Si se están sintiendo muy mal, si esto ya está como desbordando, obviamente consultar a un especialista. Bueno, la invitación es disfrutar, hacer ejercicio, alimentarse bien. Ser conscientes. Ser conscientes de que son emociones naturales, que tenemos herramientas para aprender a enfrentarlas y que podemos compartir con las demás personas todas estas experiencias para que entre todos podamos aprender y asumir realmente estas emociones con naturalidad. Así es. Muchas gracias por acompañarnos y a todos los televidentes por sintonizarnos. Los esperamos en un próximo programa de Signos Vitales.